Shabbat Shalom Lekulam. Hagamatzot Sameach. Hagamatzot Sameach. Shabbat Shalom Lekulam. Sexto día de Hagamatzot. Vamos a probar el sonido. Shabbat Shalom Lekulam. Hagamatzot Sameach. Vamos a ver. Shabbat Shalom Lekulam. El sonido está comprobado. Ya podemos empezar la transmisión. Vamos a poner aquí Shemini 2025. Shemini 2025. Eso es lo que vamos a tener hoy. Ya entró mi esposa Mariel y le va a decir a los grupos o va a copiar el link para decir que la transmisión está. Le mandamos el principal saludo a mi hijo Enrique Hernández. Mi hijo Enrique Hernández. Vamos a poner ya Shabbat Shalom Lekulam. Estamos mandándole saludo a mi hijo Enrique Hernández. Mi hijo Enrique Hernández y su esposa, mi hija Juani González, y mis nietecitos Emily y Joshua en la ciudad de Ohio, en Estados Unidos. Shabbat Shalom a ellos y Hagamatzot Sameach. Estamos en el sexto día, a la caída del sol de ayer, de viernes, Yom Shishi, entró Shabbat y entró también el sexto día de Hagamatzot, o sea, los panes sin levadura. A la caída del sol de hoy se produce el séptimo día, que es el último, y también entra primicias, Omer Reshit, el primer conteo del Omer. Recuérdense que el primer conteo del Omer comienza un primer día de la semana y termina otro primer día de la semana, porque según Levítico 25, según Levítico 11, Levítico 23, perdón, Levítico 23, 11 al 16, dice que tiene que ser el día después del Shabbat semanal, entre los 7 días de panes sin levadura. Y el día después del Shabbat semanal que cayó en estos 7 días, ¿cuál va a ser? Este domingo que viene, o sea, a la caída del sol. Entonces, el 50º día, ¿qué tiene que ser? Otro primer día, porque dice, y contaréis 7 Shabbat, y en el día siguiente del séptimo Shabbat, que es el día siguiente del séptimo Shabbat, otro domingo, o sea que no es el día después de la fiesta de Pesach, porque no existe esos Shabbat hasta los 50 días. El Shabbat que existe, que se cuenta toda la semana, es el Shabbat semanal. Por eso no tenemos fecha no le ponemos fecha ni a Bikurim, ni le ponemos fecha tampoco a Shavuot, que es el final. Contrario a lo que el mundo ortodoxo y el calendario de Hillel hizo, y en el tiempo del Mashiach, los Perushim, o los fariseos, decían que era el día 16. Y para ello, el día de la primicia, o el Omer Reshit, o el Bikurim, el primer día del conteo, era el día después del 15. ¿Qué significa el día después del 15 de Abid? O sea que tiene fecha, el 16. Todos los 16 de todas las Pascuas o todas las Pesach, ¿qué es? Bikurim para ellos. ¿Y cuándo termina? Si usted cuenta, si tiene fecha, termina en otra fecha. ¿Cuál fecha? El 6 de Sivan, o el 6 del tercer mes. Entonces, si todos los años es el del 16 al 6, entonces no tenemos que contar ningún Shabbat, porque ya sabemos la fecha. Entonces, es lógica elemental para aquellos que ni siquiera entienden esto, que siguen preguntando todos los años, después que yo explico tanto, no sé por qué, parece que no basta explicar, basta que todos los años se vuelva a repetir lo mismo y tengamos que repetir lo mismo, de que nosotros estamos a favor de la retórica caraíta, porque los caraítas en este sentido son de la escritura, o sea, a favor de la escritura, pero los caraítas están conforme a la escritura en este sentido, no en todo, en este sentido, igual que los saduceos en la época del Mashiach. Y el Mashiach, con su resurrección, ¿qué pasó? Demostró cuál era el día. En este caso no cayó a los 3 días y 3 noches, como en el tiempo del Mashiach,
No cayó en los 3 días y 3 noches. Déjame quitar esto de aquí. Déjame ver cómo se puede quitar. Se quitó ahí. Bueno. Porque en el tiempo del Mashiach, la configuración de Pesach era que Pesach, el sacrificio, caía un miércoles 14. O sea, la mitad de la semana, el cuarto día de la semana, en la tarde, que es el Corban Pesach o el sacrificio de Pesach. A la caída del sol comenzaba el 15, que es el día que no se trabaja, el día de no labor, es como un Shabbat, pero que se puede crear, se puede prender fuego y hacer lo que hay que hacer para la fiesta. ¿Entiende? Entonces, ese día que es como un Shabbat es el que ellos dicen que es el día después del Shabbat. Que después de ese día es que viene Bikurim. Y no es así, no es ese Shabbat que está describiendo Levítico 23, 11 al 16. No es ese, es el semanal, porque hay que contar 7 Shabbat. Y ese Shabbat no se repite 7 veces. Es una sola vez. Entonces, el que cuadra en esta descripción de Levítico 23:11 es el Shabbat semanal. ¿Por qué? Porque entonces en la configuración del Mashiach ya era jueves 15, viernes 16, que debería ser que del 16 comenzaron a contar los fariseos, Shabbat 17, y a la caída del sol del Shabbat, ¿qué sucedió? A la caída del sol queda entrando ya el Yom Rishon, o el primer día, o el domingo, para que entiendan. Resucitó el Mashiach. Resucitó. Entonces él dio la respuesta. Esa configuración destruye todas las configuraciones falsas de tiempo para no entrar en el Moed. Las configuraciones falsas lo que hacen es sacar al fiel que quiere encontrarse con la cita que hace Yeshua HaMashiach. Además de que nuestro calendario es agricultural astronómico. Tiene que concretizarse, tiene que unirse lo agricultural con lo astronómico, que es la visualizar la creciente lunar, y tiene que estar la cebada lista para cosechar, y tiene que también estar la constelación de que en el paganismo le dicen Aries, pero es Thor, en esa cuadrante. Todo tiene que cuadrar ahí. Y por eso es que nosotros, los que buscan, hallan. Los que llaman, se les responde. Los que tocan, se le abren. Buscad y hallaréis. Tocad y os se abrirá. Llamad y os responderán. Entonces, el que no hace esas clases de cosas, no va a encontrar la cita del Mashiach. Mañana es, a la caída del sol, es Omer Reshit, el primer día del conteo, porque comienza ¿qué? El día después del Shabbat, de entre los 7 días de panes sin levaduras, o de Hagamatzot. También es el último día de Hagamatzot. O sea, tiene que caer siempre adentro porque hay otras configuraciones como Josué 5:10 al 11, donde inmediatamente cayó el Omer Reshit. Inmediatamente después del 14, ahí estaba el Omer Reshit, porque el 14 cayó un Shabbat, y después de ese Shabbat entró el primer día de Hagamatzot, y ese primer día de Hagamatzot era también Omer Reshit. Ustedes lo pueden leer y investigar y analizar. Está ese ejemplo también de Josué 5:10. Entonces está entre los 7 días de panes sin levadura, cae un Shabbat por necesidad, por obligación. Hay un Shabbat en esos 7 días de panes sin levadura. Puede ser en el final, puede ser en el medio, puede ser casi en el final, puede ser comenzando, pero ese día después del Shabbat, ¿qué es? Semanal, es Omer Reshit, Bikurim, para 50 días después llegar al otro día, al día después del séptimo Shabbat, que es otro Yom Rishon, y es Shavuot. Comprenderán que es así. Por eso que el primer Shavuot de la historia fue un 7 de Sivan. Si calculamos desde el día después del 17 de Abit, que fue el día que resucitó, o el 18 de Abit, que fue el día de la resurrección de Yeshua HaMashiach, 50 días después, ¿qué es? Un 7 de Sivan. Según también la cronología que hacemos con la salida del pueblo de Israel de Egipto. He tenido que dar este preámbulo porque estamos en Hagamatzot,
toca la Parashá Shemini, que es casi la mitad del ciclo de Parashot. Y tengo que darla porque es que muchas personas tenemos que repetirle lo mismo, pues parece como que no ha digerido esto todavía, no se ha puesto, no ha hecho el esfuerzo, porque hay que hacer el esfuerzo también de digerir, de entrar en el Ruach, meditar de día y de noche en esas palabras y pedirle al Abba que te haga comprender las cosas que están escritas, que están tan obvias a veces son obvias, pero ese velo es porque no se ha hecho el esfuerzo. Entonces han entrado varias personas. Veo ahí que entró mi ajot Yaris Ordaneta desde Venezuela. Oramos por Venezuela. César Joaquín Peña, Shabbat Shalom, mi aj, un colaborador de aquí del Ministerio de Intumín también. Montoya Tamura desde Japón. Montoya Tamura. También está Alberto Balanzar. Shabbat Shalom, miaj. Nicolás Cisneros de Managua, Nicaragua. Y María Morales desde allá mismo donde está Yaris Ordaneta. Desde Venezuela, mi querida María Morales. Entonces vamos a ver si comenzamos el resumen de la Parashá Shemini. Porque es que hemos tenido que decirle, señores, la clave de toda configuración falsa de tiempo es los 3 días y 3 noches que vivió el Mashiach, que dijo que esa era la única señal dada. Esta malvada y perversa generación demanda señal, dijo él, pero no se les será dada ninguna señal excepto la señal de Jonás, que así como tuvo Jonás, dice, en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también el Ben Adán, el Hijo del Hombre, duraría en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Y esos 3 días y 3 noches comenzó al final del miércoles, al atardecer del miércoles, jueves, viernes, Shabbat, y al final del Shabbat, que termina a las 72 horas de esos 3 días y 3 noches, y comienza la noche del domingo, o del Yom Rishon, ahí resucita, en esa noche. El 17 de Abit al atardecer, resucita. Y es profético, eso estaba anunciado. El 17 tiene hasta gematría profética. Entonces, lo he explicado muchas veces también. Yo quiero que las personas se pongan en sintonía con el Ruach para que puedan también tener Jotma. Pídale Jotma al Ruach. Vamos a ver cómo, ya después de que dije esto, de que ni las primicias ni Shavuot, que es el final, ni el primer día, ni el 50º día tienen fecha. No, la Torah no le dice fecha, dice fecha para todos los Moed, menos para esos dos. ¿Por qué? Porque depende de contar el día después del Shabbat hasta el día después del séptimo Shabbat. Depende del Shabbat. Esas dos fiestas dependen del Shabbat. Entonces, eso es para que entiendan que la semana no tiene que cuadrar con fechas. Las fechas es una cosa y la semana es otra. La semana es inalterable. La Shavua es inalterable desde Bereshit, desde el principio. No se ha alterado la semana. Lo único que hizo Roma fue cambiar fechas. Fue cambiar sistema de fecha y de comienzo. Las fechas lo que anuncian es el comienzo de algo. De eventos. Tal fecha, mira cómo dice, el 1 de Abit, cuando usted va a Levítico 23, ¿cómo comienza? Comienza describiendo el Shabbat, porque el Shabbat es una forma o una estructura de tiempo que define la fiesta que le estamos diciendo, que es la fiesta intermedia del conteo de los 50 días. Pero después dice, el 14 de Abit será el día del sacrificio. Dice, y el 15 es día no laborable, dice. El 21 de Abit, día no laborable. Después viene para el séptimo, salta al séptimo mes cuando se trata de fecha. El 1 de Tisri, que es del séptimo mes, día de trompeta.
tocarán al son de trompeta. Cuando usted se va, el día 10, el día más solemne, Shabbat, Shabbatón será para ustedes. No se ingerirá comida. Será un día de aflicción. Después dice, el día 15 del séptimo mes es día de los Sukkot, de las cabañas. Prepararéis Sukkah, dice. Y entonces dice el día 22, que es el octavo día, que también rompe esa línea, lo del Shabbat lunar, porque para ellos son siempre los Shabbat son solamente los primeros, los días 8, los 15, los 21 y los 29 son Shabbat en todos los meses. Entonces se rompió la línea porque es un día 22 del séptimo mes, que es como si fuera un Shabbat, porque dice no harán trabajo servil. Entonces el único día de fiesta o de Moed que es mayor que el Shabbat semanal, ¿usted sabe cuál es? Yom HaKippurim, porque dice Shabbat Shabbatón, y porque se sabe que en la profecía ese es el día del juicio, que cae en la cuadrante de la constelación que hace una balanza, que la estrella forman una balanza. Eso quiere decir balanzas justas y pesas justas. Se va a hacer el juicio. El mes donde se dibuja en estrella Meshnuaim, una balanza, pero la paganidad le dice libra. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parashá. Tenía que dar esta introducción para que la gente entienda y para que muchas personas confusas que me han llenado el WhatsApp de que por qué las primicias ortodoxas son tal día y por qué la de nosotros, como que si yo nunca he explicado eso. Ya están muchos años en mi ministerio y parece como que no se han concentrado a ubicar los temas de los tiempos. Ahí está en YouTube los tiempos de Yahweh, y también está cómo contar el Homer, que lo he puesto mucho, e inclusive lo he puesto en Facebook y lo he puesto en WhatsApp. Vamos a entrar de lleno ahora a la parashá. Aquí está, estamos en la transmisión y vemos que se ha quedado bueno, entramos a la parashá. Parashá Shemini o Shemini 2025 por el Roy Jacob. Shemini 2025 por el Roy Jacob. Vamos a ponerlo así o así. Perfecto. Shemini 2025 por el Roy Jacob. Voy a ponerlo más chiquito porque después no se puede ni siquiera ver nada. Ya le iba a dar a salir. Bueno, así entonces. Shemini 2025 por el Roy Jacob. Está comprendida desde Vayikra, Levíticos 9:1 hasta el 11:47. Shemini significa octavo. Mira que para allá. Octavo. Y aconteció que en el día octavo que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos. ¿Usted sabe lo que es esta parashá? Esta parashá no tiene desperdicio. Esta parashá habla. Bueno. Dice. Vayehi Bayom Hashemini. ¿Usted sabe que esta parashá? ¿Usted sabe lo que tiene esta parashá? Esta parashá tiene demasiado argumento. Vamos a ver lo que significa Shemini. Shemini, Shin, Mem, Yud, Num y Yud. Significa en hebreo pictográfico la porción del pueblo, Shin, porción, Mem, pueblo, que hacer en la mano alargada de la Shin, de la Yud. La obra, que hace la obra del descendiente. Mírenlo aquí, el descendiente, la Num. Hace la obra. Hacer la obra viene con dos yud, pero en el medio está la nun, que significa la obra del descendiente o la obra del hijo
que realiza, porque aquí también podemos venir de allá para acá, la obra del Hijo que realiza el pueblo de la provisión, o el pueblo de la provisión realiza la obra de la descendencia, o la provisión del pueblo que realiza la obra de vida, etc. El octavo día, que sigue a un periodo de 7 días, es un día especial en la escritura. El día de la circuncisión de los niños, por ejemplo, el octavo día. El octavo día después de la fiesta de Sukkot, llamado Shemini. ¿Cómo se llama? Shemini, octavo, Atzeret. Quiere decir, este octavo, Atzeret. Bueno, Atzeret también hay una... Shemini Atzeret quiere decir como quédate conmigo, o el octavo era propio, como conmigo. Porque Atzeret también significa la palabra del octavo, porque es recuérdense lo que tenemos como Atzeret. Tenemos las 10 palabras, que es Atzeret Hadebarim, o Shemini, o octavo décimo también puede ser. Ustedes pueden buscar la traducción perfecta, pero a ese día se le dice quédate un día más conmigo, así se le dice. La resurrección de Yeshua HaMashiach, el octavo día, o sea, el día después del Shabbat. ¿Cuál es el Shabbat? El séptimo día. El día después, la resurrección del Mashiach, o sea, a la caída del sol del séptimo día, 17 de Abib. Como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza el octavo milenio después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los cielos nuevos y la tierra nueva, los Shamaim renovados y la Haaretz renovada, y el reino será entregado por el Mesías o por el Hijo al Abba. Para que tengan visión. Montoya Tamora dice, hay mucha confusión sobre la cuenta del Homer. Este es el video donde está explicado también para los que quieran. Vamos a ver cuál es el video, a ver si lo puso correcto mi Ac Montoya. Sara Sefardita desde Colombia. Shabbat Shalom, mi querida Hot. Vamos a ver si lo puso bien. Ese es uno de ellos, mi querido Montoya Tamura. Ese es uno de ellos. Pero hay uno que se llama Cómo contar el Homer desde primicia hasta Shavuot. Yo voy a ver si lo pongo ahí en la caja de comentarios y en la respuesta. Pero ahí yo respondo algo clave con la resurrección de Mashiach. Ese video que yo hice, lo hice en un día que en un año que iba a caer los 3 días y 3 noches también. Pues fue el conteo del Homer del 2020. Eso duró 12 minutos. 12 minutos ese video. Y ese video dice muchas cosas porque había mucha gente de grande dignidad, de gran engranaje, de grande fama, que estaban llevando el conteo de los ortodoxos, que es el calendario de Hillel, y lamentablemente esa gente influye en millones de personas. Entonces yo siempre he dicho que la investidura influye en las personas. La gente sigue a la persona por la investidura, no por su jotma, no porque le dé el rúa discernimiento de que esa persona está diciendo lo correcto, sino porque tenga gran fama o porque aparenta tener jotma, pero lo que está siguiendo es la misma retórica de todos los años. Después del año 70 se formuló ese calendario porque estaban fuera de Eretz, y de alguna forma cumplía llegaba casi al objetivo del Moed, pero no llegaba exactamente a la cita del Mashiach, porque Mashiach fue que le dijo no me veréis más. Entonces esto se cumplió hasta en el mismo calendario con que ellos cuentan y en las mismas reuniones del día exacto de cada cita, porque así se llama las fiestas en hebreo, cita. Moed significa cita o convocación. Convocación es cuando alguien te cita. Entonces también se le dice Mikra Kodesh,
esa palabra está en la Torah, que quiere decir ensayos sagrados. Entonces es peligroso confiar en que los dirigentes tengan a la absoluta razón, porque usted tiene que tener, el ser dirigente que diga la razón, tiene claro que la Torah dice que nosotros no tenemos que deber a las autoridades, pero ¿cuál autoridades? Las autoridades están dependiendo de quién está conforme a la palabra y quién no, ¿entiende? Entonces en ese año mucha gente que eran inclusive amiga mía, que yo las amo, todavía la quiero, porque eso no quita que yo la ame y la quiera y sean sus amigos, estaban totalmente equivocados porque estaban llevando el calendario de Hillel y estaban contando desde un 16 hasta un 6, cuando realmente yo estaba explicando por qué era mi convicción de que el día después del Shabbat se trataba de un Shabbat semanal, entre los 7 días de panes y levadura, para que en el séptimo Shabbat, el día después del séptimo Shabbat, sea también otro Yom Rishon, o sea, el Shavuot iba a ser un domingo. Y eso lo estaba explicando ahí. O sea que pueden ver ese video que mi querido Ak Montoya Tamura puso en las respuestas, en los comentarios. Vamos a seguir sabiendo que yo me quedé aquí que estaba describiendo los ejemplos de octavo día, y que el octavo día también es una forma alegórica de decirlo, el octavo milenio, donde será por el Ben Elohim, el hijo de Elohim, será entregado al Abba el reino, y va a haber cielos nuevos, cielo nuevo y tierra nueva, o cielo renovado y tierra renovada. Ahora le toca a Aarón sacrificar por primera vez. Mira, esto habla de que Aarón toma para ti un becerro del ganado para ofrenda por el pecado, y un carnero para el holocausto, o sea, ambos, sin defecto, lo presentarás ante Yahweh. Y esto sí es, aquí tenemos que concentrarnos aquí. Le toca a Aarón sacrificar por primera vez en su vida. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda. Era un becerro para la ofrenda por el pecado. Miren, le voy a decir algo con esta parashá, porque esta parashá usted tiene que verla completa y tienen que aprendérsela bien, porque antes de instalar, antes de instalar la forma de cómo llegar al Abba, o llegar a la Shehinah, que es el Ruach del Ben Elohim, ¿qué tenían que hacer aquí? Esto pasó después de qué. ¿Por qué tenía que hacer una ofrenda por el pecado? Si usted no vio la parashá completa, la parashá 25, usted no supo que hubo un pecado por el becerro de oro. ¿Y quién fue que motivó, o quién se prestó para hacer el becerro de oro? Fue Aarón. Y aquí Aarón, como un ser mortal, no por ser sumo sacerdote, tenía que hacer esto. Oigan esto. Un Cohen Gadol hizo que todo el pueblo, fue responsable que todo el pueblo peque. Un Cohen Gadol, el primero que hubo, el primero que designaron de Leví, descendiente de Leví, y con él comienza lo que se llama la línea de Aarón. Fue que hizo que el pueblo entero pecara, pero iba a ser el antitipo o la alegoría de que uno se iba a levantar, que iba a hacer que el pueblo sea perdonado, que la muerte de ese Cohen Gadol, o de ese Cohen, de su tipo, no de su tipo, sino alegorizando el tipo de Aarón, o teniendo la altura del tipo de Aarón, su muerte iba a producir que primero que esas ofrendas que él presentó también alegorizaban al Mashiach, al Ben Elohim, al Ben Adam, que iba a ser crucificado, que iba a ser levantado en la Taf, pero también
la alegoría que hay es que uno, como él, iba a hacer el sacrificio. Uno al nivel de él, que ese, al nivel de él no, más que él, pero con la orden de servicio. Uno de la orden levítica y otro del Melech Tzadik. Uno iba a hacer que todo, el primero, todo, por él todo el pueblo pecó. Pero el otro, por él todo el pueblo fue perdonado. ¿Está comprendiendo cómo es que va el contraste? Entonces, tenía que ver la parashá anterior porque esto va en hilo. La parashá anterior habla de por cómo él hizo pecar al pueblo, a desenfrenarse, que no me llegó a ponerlo en el resumen porque era la última parte de la parashá 25. Ahora la parashá 26 habla de lo que tiene que hacer él para poder ser restaurado y perdonado. Como el gran líder de ese momento que eligió Moshe para que sea la sombra profética del Mashiach, tenía que hacer sacrificio por él mismo. Por él mismo. Y mira cuál sacrificio. Lo primero que tenía que sacrificar era un becerro para la ofrenda de pecado. Normalmente se daba un toro por el pecado del Cohen. O sea, lo mismo que hicieron como imagen para adorar. Un toro. Por eso dice el becerro de oro. Era un toro. Un becerro. Dicen becerro de oro, pero era un torito joven. Joshua, mi nietecito desde Ohio. Shabbat Shalom. Juanis desde Ohio, mi hija. Shabbat Shalom. Entonces, en Levíticos 4:3 es que dice eso. Pero aquí Aarón tendrá que ofrecer un becerro. Un becerro. ¿Por qué dice becerro? Porque fue lo mismo que hizo de oro. Normalmente se daba un toro entero, más adulto, pero ahora un becerro, porque ese fue lo que se hizo. Un toro pequeño que es un becerro. La primera ofrenda que presentó Aarón fue una hatat, ofrenda de pecado para la expiación de su proceder con el becerro de oro. Por el proceder con el becerro de oro, Está viendo que tiene que leer la otra parashá para el seguimiento de esto, porque usted tiene que tener o haberle entendido bien para poder entender esta. Y después una olá, ofrenda de ascensión. Y aquí estamos describiendo, ¿usted sabe lo que estamos describiendo? Otra parte, aparte de que hay una parashá para Éxodo 16, que habla del primer Shavuot de la historia. Éxodo 16, donde habla, o sea, primero se habló del pecado del becerro de oro. Usted lo va a encontrar en la primera parashot, pero aquí se está dando otra información de ese día, para que usted vea que la parashá, que la Torah repite el evento, pero con más detalle después. Es como yo dije, es una explicación espiral, que es como un ciclo, o sea, una vuelta es cíclica, pero que avanza. Es cíclica, pero que avanza. Eso es una espiral. Termina en Bereshit y comienza en Bereshit, pero avanza un poco más. Termina en Bereshit, comienza en Bereshit, termina en Bereshit, comienza en Bereshit, termina en Bereshit, comienza en Bereshit, termina en Hasot Haberahá, pero es el terminal para comenzar de nuevo en el mismo día de Sukkot. Por eso es que en Sukkot se comienza de nuevo el ciclo, porque va avanzando, es como una espiral. Miren el enrollamiento, una espiral que va avanzando. O sea, no es que se queda en el mismo círculo, sino que el círculo va caminando. Esa es la respuesta para el entendimiento humano. ¿Qué quiere decir? Que después de una gran experiencia, una ofrenda de olá, él tuvo que hacer una ofrenda de olá. ¿Qué quiere decir? Que después de una gran expiación hay una gran entrega. Después de que
de una gran expiación hay una gran entrega. O sea, el mayor pecador, el que indujo al pueblo a pecar, fue perdonado. Fue perdonado. Pero usted va a ver las especificaciones de cómo tiene que proceder el pueblo con ese líder que eligió Moshe para que sea el intercesor entre la Shejinah y los hombres. ¿Está viendo? Ahí hay una alegoría también. Entró mi hija Emily, mi nietecita desde Ohio, y Gustavo Cuevas, desde Argentina. Entonces, aquí hay muchas telas de donde cortar, mucha explicación que tenemos que dar, porque es que esto no se puede quedar en una frasecita. Tienen que ir a la parashá a ver por qué hubo una gran expiación, por qué fue perdonado Aarón, y cómo una persona de alto rango, designado porque Moshe obedeció a Elohim, a la Shejinah, Ben Elohim, él obedeció al Ben Elohim y dijo: pon a Aarón como máximo mediador. El máximo mediador, el Cohen Gadol, elígelo como Cohen Gadol. Y ese pecó, pero en gran manera, porque el pecado de él fue poner al pueblo a pecar. Y después de ese gran perdón hay una gran entrega. También presentó una ofrenda de Shelamim o de Shalom, que significa la gratitud debe de ser por la gratitud de ser perdonado. O sea, ¿quién no se va a tener el que mucho se le perdona, mucho agradece? Dice en una parte el Mashiach. El que mucho se le es perdonado, mucho agradece, mucho ama, dice. Y el amar es una manifestación de agradecimiento. Mucho ama. ¿A quién fue que le dijo eso? A Miriam de Magdala, que se le perdonó su prostitución, y ella fue y todo lo que había ganado, que podía ser salario de varios años, de un año, de un jornalero, lo compró de perfume y ungió los pies del Mashiach, derramando el aceite sobre sus cabezas y los pies, y la voz con su pelo mojado de aceite, los pies del Mashiach. Y como él fue criticado por uno que era ladrón, que era Yahudá Iscariote, que dijo que eso podía ser vendido y dárselo a los pobres, para que usted vea lo que el Mashiach explicó, el contraste entre el pobre, en que es mayor. No es que la otra cosa no sea importante. Los pobres son importantes y tienen su misbot para poder ofrendarle a los pobres. Ojo con esto. Los pobres tienen su instrucción de cómo tenemos que ofrendarle a ellos. Tienen su macer, o sea, su diezmo. Hay un diezmo para los pobres. Pero, ¿qué dijo este hombre? ¿Por qué no se vendía todo esto? Y dice la misma cita que esto lo dijo por su condición de ladrón, porque extraía de la bolsa de los Shelihim, de los apóstoles, de los Talmidim. En ese momento eran Talmidim porque ellos todavía no habían sido Shelihim, o sea, enviados. Mira que los envío. Pero, ¿qué sucedía? Que él dijo: mira, ¿por qué no ¿por qué no prefirió vender esto y dárselo a los pobres? ¿Y qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta del Mashiach? A los pobres siempre lo tendréis. Quiere decir, tú siempre serás probado y siempre tendrás a los pobres para tú poder guardar los mandamientos que dice la Torah con relación a los pobres. Pero a la quejuná no siempre la tendréis. O sea, al esposo, que es el representante de la quejuná, o sea, del ministerio, no siempre lo tendréis. Tú no siempre tendrás administración. O sea, esto es mayor que el pobre.
El pobre es importante, pero este es mayor que el pobre. El dar agradecimiento por la intercesión que hizo el mediador de la Kehuna o del ministerio es más importante que una ofrenda para pobre. O sea, los maserot, las terumot y las sedakot que se destinan para el ministerio es más importante porque ¿por qué? Porque eso es el que tiene, es el que creó el pobre, el que creó el rico, el que creó el universo. Es más importante, quiere decir, la Kehuna, el ministerio es más importante que la ofrenda de los pobres, que la ofrenda de los huérfanos, que la ofrenda de la viuda, que la ofrenda de todos, que también son importantes. Y quiero que me entiendan bien, porque si no, esto puede, ¿qué le digo? Puede malinterpretarse. No, son importantes la ofrenda de pobres, son importantes la ofrenda de huérfanos, son importantes el problema de la viuda, son importantes porque tienen su asignación en la Torá, pero no es mayor que la asignación que se le da al ministerio, porque el ministerio es lo que hace que se pueda cumplir las designaciones para ellos. Entonces, por eso él dijo, a los pobres siempre lo tendréis, siempre habrá que ofrendar al pobre, siempre. Pero al ministerio no lo va a tener siempre. Aprovechalo. Aprovechalo para que tú estés entonces para siempre en el ministerio. Por eso dijo, al novio no siempre estará con ustedes. El esposo, el hatam. Y esto yo lo quería explicar también porque muchas personas que hacen como Judas, mejor se lo doy a los pobres, mejor le doy el diezmo a los pobres, el diezmo que le pertenece al ministerio. No el diezmo que le pertenece a los pobres, sino el diezmo que le pertenece al ministerio. Ellos creen que se le puede dar a los pobres. No, está fallando. Está fallando porque tiene su ofrenda y su designación, el pobre, en la Torá. Pero el principal de los maserot, de las terumot y de las sedakot pertenecen al ministerio. Si usted falla en no dar al ministerio para dárselo a los pobres, usted está haciendo el mismo análisis de Judas Iscariote. ¿Y cómo se le llama a Judas Iscariote? Ladrón. Perdonen que se ofendan, pero es así. Por eso que le dice, me han robado. Le dice en Zacarías, me han robado, malditos sois con maldición porque me han robado. Es mi maserot y en mis terumot, en mis diezmos y mis ofrendas. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno hace ese tipo de análisis de que primero hay que darle al pobre y que el que ministra no necesita nada. O sea, que sea de la línea del ministerio, porque primero está el pobre. Así pensó Judas, A los pobres siempre los tendréis, mi querido. Usted tiene que hacer mayor esfuerzo de sacarle sus bienes para darle lo que necesita al pobre. Pero no puede poner en tela de juicio el sustento de la línea ministerial. Eso es una explicación que sale de ahí. Y por eso, ¿qué hizo el mismo que fue elegido como Cohen Gadol de la línea de Leví? Dio una ofrenda de shalom. ¿Y qué es una ofrenda de shalom? Es voluntaria, es de su ganado, de porque él estaba en gratitud, porque fue perdonado. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Estos son los pasos a seguir para poder experimentar la Kabod de Yahweh. Esto es lo que Yahweh ha mandado correspondiente, bendito sea su nombre, corresponde al estudio de la Torah. Que hagáis, corresponde, porque esto está aquí en esta expresión. Dijo Moshe, estas cosas he ordenado que Yahweh, estas cosas que ha ordenado Yahweh, que hagáis para que se os aparezca la Kabod de Yahweh, o sea, la Shekhinah. Los pasos, esto es lo que Yahweh ha mandado, corresponde al estudio de la Torah. Que hagáis, corresponde a la obediencia a la Torah. La Kabod de Yahweh se aparecerá a vosotros, el resultado de los dos primeros. ¿Está viendo? Vamos a aprender aquí. Aarón es uno de los mejores ejemplos del perdón de Yahweh. Bendito sea su nombre. Por segunda vez Moshe Moshe le dice a Aarón que presente su ofrenda. Por segunda vez Moshe
le dice a Aarón que presente su ofrenda. Y a Aarón que presente su ofrenda. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando. ¿Por qué no va a estar casi en duda? Póngase en los zapatos. Bueno, no es fácil ponerse en los zapatos de Aarón. ¿Por qué usted cree que puede estar dudando? Porque ¿cómo puede ser un perdón tan grande? Sí, es posible. Esto nos hace pensar que Aarón estaba dudando y por eso no se atrevía a acercarse al altar. Es como una persona, una mamá que dice, yo no te voy a dar, pasa por aquí. Mami, sí, tú me vas a dar. Y tiene la correa atrás, tapándose en la espalda con la correa atrás, por cuando pase le da ese fuetazo. ¡Pah! Esa es la duda que tenía. Él pensaba que, ¿cómo puede ser que me perdonó si me acerco al altar me va a destruir? Y Moshe anima de nuevo para que tome su lugar como el Cohen Gadol y haga su trabajo. ¿Qué significa su trabajo de Cohen Gadol? Ser el mediador entre Elohim, entre la Shehinah, que es el Ben Elohim, y los hombres. Mientras que el Mashiach, esa Shehinah, es el mediador, esa misma Shehinah es el mediador entre Elohim y todo el pueblo y todo Cohen Gadol y todo. O sea, hay una subdivisión entre los hombres y el hijo de Elohim. Entre el hijo de Elohim y los hombres tiene que haber un mediador. Y entre el Cohen Gadol de hombre y entre Elohim, el Abba, tiene que haber otro mediador que es el Ben Elohim. ¿Están comprendiendo? O sea, entre el Elohim, el Ben Elohim, que es el que se ha presentado a todos desde el antiguo, como le dicen Antiguo Testamento, esa expresión no es válida, pero el antiguo pacto o la Tanakh es el Ben Elohim. Nada ha hecho el Abba sino por medio a través de su hijo. Entonces, para acercarse al hijo había que tener un mediador. El día de Yom Kippur. ¿Y qué quiere decir esto? Que para acercarse al Abba, el Cohen Gadol, que es el que representa al pueblo de hombre, tiene que estar el Ben Elohim en el medio de los dos. Y podríamos decir, el Ben Elohim está entre el pueblo y entre Elohim y el pueblo. Pero entre el Ben Elohim y el pueblo está el Cohen Gadol designado. ¿Y qué pasó? Se fusionó. El Ben Adán, que es cuando él se tomó el cuerpo y se hizo que carne entre los hombres, se fusionó y fue exaltado en el día de Shavuot como Cohen Gadol de nuestro bien. Él traspasó los cielos, eso lo dice la carta a los hebreos. Y ya nada más hay un solo mediador entre Elohim y los hombres. Sin embargo, podíamos decir que en el Tanakh había varios mediadores que son los sumos sacerdotes que habían en las épocas para poder llegar al Ben Elohim, que era esa Shehinah. Y esa Shehinah era el intermedio entre el Abba y ellos. No debemos avergonzarnos demasiado por nuestros pecados al punto que no queramos hacer rectificación. Sabiendo que Yahweh ha provisto, bendito sea, con un sacrificio perfecto para que podamos tener acceso al servicio Kodesh, sagrado, delante de él. Yahweh había perdonado a Aarón y es posible que él haya tenido mala conciencia y vergüenza por su gran pecado. Exactamente, hay mucha gente que dice, no, mi pecado fue muy grande, ¿cómo me va a aceptar Elohim? ¿Cómo va a ser? Y ya después de estar en conversión, porque Aarón ya pertenecía al pueblo, ya era del pacto, y él pecó, y era el más grande de los pecadores. Esto nos anima a nosotros a que ningún pecado nos va a dejar derrotado. Usted tiene que levantarse y rectificar su camino, porque hay un Cohen Gadol,
Lo que dice ni que abogado tenemos, no. Cohen Gadol tenemos, mediador grande tenemos entre Elohim y los hombres. Ese procura, aboga por ti. Por eso se puso abogado. La palabra abogado viene de abogar, de interceder. No, esto yo lo puedo subir un poquito más. Sí. De interceder por ti y por mí. Ese no nos va a dejar que nosotros nos quedemos derrotados en el suelo. Se va a levantar, el que es Sadik se va a levantar. Aunque haya sido de la Emuná, va a levantarse de nuevo. Porque por eso es que dicen, bueno, ya yo me había convertido a la Emuná Shelema y vengo y caigo. Ya me voy a quedar así, tengo vergüenza de ir a Yahweh. Lo aleinu, Hasbe Shalom, no a nosotros. No a nosotros, declaramos el Shalom. Nosotros nos tenemos que levantar. No nos puede el pecado no se enseñoreará de nosotros. Cuando dijo eso, Shaul dijo, el pecado no se enseñoreará de nosotros. Quiere decir que él podía caer y seguía levantándose. Y podía tener inclinación al mal, pero seguía dándole para adelante. Aunque los dardos del pecado le estén agujerando la carne, agujerando el alma y su conciencia. Él seguía hacia adelante. Que eso es lo que significa hacer Hazad. Entró mi hijo Enrique Hernández. Shabbat Shalom desde Ohio. Shabbat Shalom, mi hijo. Pero esta escritura resalta el gran Rajen, el gran Rajen de Yahweh, o sea, la gran piedad de Yahweh al permitir que un gran pecador ocupara el puesto más alto de la nación. Aarón es un hermoso ejemplo de perdón de Yahweh. Si te has arrepentido de todos tus pecados, entre los cuales posiblemente hay algunos que hayan sido muy graves en los ojos de Yahweh. Estamos hablando de muy graves. Y si has confesado, los hombres no pueden perdonar como perdona Yahweh. Eso sí es verdad. Porque los hombres tienen, aunque Yahweh tiene también memoria, bendito sea su nombre. El hombre tiene memoria. Puede decir que perdona, pero no olvida, y eso es un bloqueo. Mientras que Yahweh, si es un arrepentimiento genuino, está el pecado anotado y el día de Yom Kippur se elimina. Es perdonado en Pesach y es eliminado en Yom Kippur. O sea que vamos a ver que el perdón el Rajen de Yahweh no tiene límites. Y si has confesado tus pecados, claro, tiene que ver con una persona que verdaderamente está arrepentida. No confundan remordimiento con arrepentimiento. El remordimiento es que la persona está llorando o está angustiada por la sentencia o por la paga que debe recibir por eso. Pero un arrepentimiento es cuando aún ni siquiera piensa en la paga. Es más, piensa en que la merece. Y que aún así dice, no lo volveré a hacer jamás. Estoy decidido a no volverlo a hacer jamás. Pero el que está remordido quisiera volverlo a hacer. El problema es que está llorando por los fuetazos que vienen. Es por eso que llora, no porque quiera rectificar su camino. Entonces no confundamos remordimiento con arrepentimiento. El que se arrepiente puede tener remordimiento, pero remordimiento ¿a qué? A que lo hizo mal. No remordimiento a que no quiera pagar o no quiera aceptar la sentencia que produjo su pecado, sino que está dolido por lo que hizo. Esa es la gran diferencia entre uno que solamente tiene remordimiento y otro que esté verdaderamente arrepentido. Y si has confesado tus pecados pidiendo perdón y puesto confianza en el Rajen de Yahweh, puedes estar seguro que Él te haya perdonado, como dice en Yohanan 1:9. Yohanan 1:9.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y perdonar los pecados y para limpiarnos de toda que hará, que es la palabra maldad, de toda hará, que es lo que produce Yeserá. También en Yermiyahu, en Jeremías 31:34, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. No recordará más su pecado. Este texto nos muestra que cuando Yahweh perdona, también hace olvidar nuestro pecado. Sin embargo, conforme uno va creciendo en el Ruach, se da cuenta de la gravedad de los pecados que uno ha cometido en el pasado. Como dice Salmo 25:7. Salmo 25:7 dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Cómo? No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones acuérdate de mí, conforme a tu rajen, por tu bondad. Oh Yahweh, bendito sea. Bendito sea. Recuérdense que en esta parasha está lo del fuego extraño. Y yo quiero como resaltar un poco de eso. Por eso esta parasha no puede perdérsela a usted. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Vayisa Aarón et yadat el Ha'am. Va Yevarejem. Él usó las palabras de la bendición de los Kohanim, en el hebreo Kirbat Kohanim. O Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. ¿Se acuerdan del Birkat Kohanim? ¿Cómo es? ¿Cuál es la bendición que hace los Kohanim al pueblo? Usted sabe que Yevarejeja Yahweh Beismereja. Yael Yahweh Panabeleja Bijuneja. Isa Yahweh Panabeleja Beyasen Leja Shalom. Y como es, ¿por qué tenemos que decir en el nombre? Porque el verdadero Cohen Gadol traspasó los cielos y es el orden del Melech Tzadik, no el orden levítico. Por eso decimos Beshem Yahushua Hamashiach Sar Shalom, príncipe de Shalom, que se encuentra en número 6, 24, 26. Ya usted sabe cómo dice: que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajen, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom, Beshem, en el nombre de Yahushua Hamashiach, príncipe de Shalom. Amén. Yahweh había prometido mostrar su cabot en ese día. Pero a pesar de que Aarón había cumplido todo lo que le tocaba hacer, luego bendecía al pueblo, no vino que la cabot. Qué raro eso. Si usted fuera Aarón, ¿qué usted pensaba que podría haber pasado? Usted se pone en terror ahí. En ese momento no pudo haber dudado del perdón de Yahweh, y si realmente había cumplido con lo establecido en cuanto a cada sacrificio. También había dudado si realmente valía el puesto de Cohen Gadol, si le valía el puesto de Cohen Gadol sobre la nación de Israel. ¿Por qué la cabot no se mostró cuando Aarón había hecho todo, sino solo cuando Moshe y Aarón juntos bendijeron al pueblo? ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue que se mostró la cabot? Cuando incluyó y puso a Moshe en la bendición. La cabot de Yahweh vino solo cuando los dos hermanos, mira la alegoría, se unieron. ¿Cuándo va a venir la cabot para el pueblo completo de Israel? Cuando Efraín y Judá se reúnan. La cabot de Yahweh vino solo cuando los dos Ahim, los dos hermanos, se unieron para bendecir al pueblo. Primero habían estudiado la Torá. O sea, hay que comprender la Torá, hay que estudiar la Torá. Porque no va a venir a cabo si usted no medita en el estudio de la Torá de día y de noche. Luego habían
obedecido la Torá. Después viene el hacer la obra, obedecer. Habían ofrecido los sacrificios prescritos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son nuestros sacrificios ahora? Las tefilot, y nosotros cumplir la Torá a cabalidad, que amerita sacrificios de la vida, amerita sacrificios vivos, sacrificar cosas que la carne quiere, evitarla y hacerle freno. Pero todavía no había aparecido la cabot de Yahweh, todavía no ha aparecido la cabot completa. No han hecho milagros en nuestra obediencia, eso lo podemos testificar, pero la cabot completa no ha aparecido todavía. Esto nos muestra que lo único que finalmente puede traer la cabot, que significa el esplendor de Yahweh sobre nosotros, es la unidad, la ejad. No hay unidad, ni siquiera en el mundo mesiánico de los ahim. Tiene que llegar un espíritu que, como dice Malaquías 9 del 12 en adelante, un espíritu de Rahem, un Ruach de Rahem y de Tefilá, dice. En el Tejilín 133 dice, ¿qué dice el Salmo 133? Destaca la relación que hay entre la unidad y la unción. Tiene que haber una unidad para que haya unción, de la que es una, como nos dice, Inemato humanaim Shebetahim ham yaha. Inematov humanaim Shebetahim ham yaha. Cántico de ascensión gradual de David. Mira cuán bueno y cuán agradable es que los ajín habiten juntos en armonía. Todavía no estamos en armonía porque hay mucho. Satán está sembrando lo que se llama la división, de creer que hay Jotma en algo que no está conforme a la Torah, y hay muchos divididos por esa supuesta Jotma que no es Jotma, sino el fuego extraño que ha metido Hasatán, que viene ahora, que lo vamos a identificar. Hay un fuego extraño en la Keguná. Hay un fuego extraño en el movimiento mesiánico, pero que eso va a pararse algún momento. ¿Se va a parar cómo? Lamentablemente, se va a parar con la desaparición de esos ministros físicamente que están introduciendo fuego extraño. O la desaparición de ese fuego extraño, como matando ese mal ministerio. Pero usted va a ver como todo es alegórico, porque el fuego extraño es una mala administración. Eso es una de las explicaciones del fuego extraño. Tiene mucha explicación el fuego extraño. Tiene que ver también una falsa unción, una unción que no viene de los cielos. También tiene que ver con introducir abodá, o sea, obra que no fue permitida por Elohim, o sea, hacer una administración que no fue la que los Yahudim heredaron y dijeron que de ellos, a ellos se les fue entregado el culto. Si hay un culto extraño, como por ejemplo el de la doctrina del reemplazo, es un fuego extraño. Que también es un fuego extraño. Hay muchas cosas que voy a describir en esta parashá, si usted la busca, porque esto es un resumen. Dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Vean que tenía barba, pero hay mucha especulación sobre esa barba, de qué larga o qué sentido debe tener. Por ejemplo, yo me hice una renovación de mi barba y hemos entendido de la forma oriental o la forma hebrea que los peot, la peat o los peyot, que es el plural, no es el final del pelo, sino el crecimiento de donde sale. Es por eso que hablan tanto de la navaja. Hablan de la navaja porque la navaja sí daña el crecimiento, o la depilación, que sí daña el crecimiento. De los cuales nos hemos dado cuenta que los árboles sí eran podados, y por algunas investigaciones arqueológicas de cuadros que se le hacían personajes antes del siglo I y después del siglo I, que eran de la Emuná Shelemá, veían que tenían diferentes largos de barba, pero que sí tenían barba, obvio. Entonces es otro tema. La barba de Aarón, que desciende hasta al borde de su vestidura, no es la barba, el óleo. Porque muchas personas dicen, no, fue la barba descendía hasta la vestidura. Claro, ellos tuvieron que hacer una renovación
Y para comenzar el ministerio, a los Kohanim le hicieron una renovación, pero era con todo el pelo para que creciera pelo renovado. Es como el rocío del Hermón, y así sigue el Salmo. Tenemos varios ejemplos en la escritura de ajín en la carne que sirven a Yahweh juntos de una manera poderosa, como hermanos que juntos sirven a Yahweh de una manera poderosa: Moshe y Aarón, Efraín y Manashe, Kefa y Andrés, Pedro y Andrés, Jacob y Johanán, Jacob y Yehudá o Yahudá, dos hermanastros de Yahshua, que esos son Jacob y Yahudá, que no es el Iscariote. Si Moshe y Aarón no hubieran tenido ese ejad, esa unidad, ejad significa unidad, para que entiendan, no uno solo. Cuando dice uno solo, cuando se habla de que ejad es uno, es que está haciendo una unidad. Ellos mismos se manifiestan como que es uno solo, pero son dos. Eso significa unidad, para especificar lo que envuelve esa palabra uno. Porque Yahid también significa único. Entonces hay una diferencia entre Ejad y Yahid. Ejad es una unidad plural. ¿Y cómo podemos verlo? Podemos verlo cuando dicen: para que ustedes sean uno, como yo y mi Padre somos uno. ¿Usted no ha oído eso? Que él dijo Mashiach así, en Juan 17. Para que ustedes sean uno conmigo, como yo soy con mi Padre uno con él. Eso está en Yohanan 17, en la oración que hizo antes de ser entregado. Quiere decir, para que seamos unidad, como yo y mi Padre somos unidad. Ahora vamos entendiendo por qué. Porque realmente, como esto se me está con... ahí está. Es el micrófono que se mueve. Bueno, para que seamos unidad, como él y como yo y mi Padre somos unidad. Ahora entendemos el Shema. Tenemos que entender el Shema, porque si entendemos como que el Shema es solamente el Abba, es único, un solo, entonces no trabaja con su hijo. Y tenemos la revelación de que cuando se dice Ejad es el Abba y su hijo. Y el Abba lo ha manifestado de esa manera. Y en Yohanan y los primeros judíos los judíos del primer siglo, no pueden haber ningún catedrático actual, ni ningún ortodoxo actual, ni ningún, que los amamos a nuestros hermanos mayores, que son los Yahudín ortodoxos y los Yahudín que están ahora sin Mashiach. Los amamos, pero tenemos que decir la verdad. Ellos no son mayores que Yohanan, que Shaul, que es el que le dicen Pablo, ni que Kefa, porque ellos vivieron en la acción del primer siglo, mientras que los judíos ortodoxos de la actualidad, que los amamos y esperamos que les sea revelado el Mashiach, no vivieron en ese tiempo. Es más, fueron hasta han asimilado parte de las costumbres de Occidente y han variado hasta con los europeos, como es el caso de los askenazis y de los sefardíes que tuvieron en España. O sea, faltan que se orienten. Recuérdense que la palabra orientarse es mirar o estar sembrado en oriente. De ahí que viene la etimología de la palabra orientarse. Hay que mirar a oriente, hay que orientarse, hay que poner los pies sobre oriente, sobre la tierra, sobre Eretz, y saber cómo se vivía en Eretz en la época del Mashiach o antes del Mashiach. Y los judíos no están así ahora mismo. Hay que hacer una investigación arqueológica bien fuerte, porque hubo presencia yahudín en todos los imperios que dominaron la tierra y nunca salieron de allá. Siempre hubo un porcentaje o un remanente en la tierra. Ahí hay una sinagoga caraíta que data del primer siglo, que es soterrada, que está en la ciudad vieja de Jerusalén. Te puede ir a investigar sobre ella. Entonces podemos ver que hay cosas. Están los mismos judíos beduinos
que parecen nómadas y le dicen como que eran árabes. No eran árabes, son judíos beduinos. Hay algunos que sí son árabes, que son nómadas árabes, pero que sí conservan la antigüedad de casi 2000 años o más de 2000 años. Entonces tenemos que hacer ejad, y para hacer ejad, está hablando de la palabra ejad, es la unión del Abba y su hijo, y de su hijo con nosotros. Eso está en Juan 14 también, cuando él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Abba que le envíe el otro consolador. No es que es otro, es su naturaleza divina. Y dice: y en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre en mí, y yo en vosotros. En aquel día, cuando le llegue que el Ruach HaKodesh, que es su otra naturaleza. El Alos Parácletos dice en griego, el otro consolador, pero es el A. Cuando dice: y yo le enviaré, y yo rogaré al Padre que le envíe mi naturaleza divina. El otro, su verdadera, su naturaleza Emet, para que ustedes comprendan cuando reciban esa naturaleza Emet, que Él está en su Padre en Él y Él en nosotros. ¿Está viendo cómo es Lejad? Ese es Lejad. Es el Shema Israel conectado a la Shehinah, conectado al Ruach. Aquí vemos que si no estamos viviendo juntos en armonía, no va a venir la Shehinah sobre nosotros. Míralo ahí. Yo no había llegado a este pedacito, pero mira cómo llegó esa explicación. Aquí vemos que si no estamos viviendo juntos en armonía, no va a venir. Todos los huesos tienen su carne, su piel. ¿Cómo dice Ezequiel 37? Léanlo bien detalladamente. Se unen primero los huesos, después vienen los cartílagos, después viene la carne, después viene la piel. Y dice: pero a todo le falta el Ruach, porque todavía no se han unido, no hemos tenido ejad. Cuando llegue ese Ruach de hacer ejad con nosotros, y de que nosotros veamos la Emet verdadera, y todos estemos de acuerdo en la Emet, que parece imposible para los hombres, pero es posible para Elohim, en ese día vamos a recibir la Shehinah y vamos a estar en ejad. Estoy esperando ese día. Remés, alegoría. Si no se une Efraín y Yahudá, no puede venir la presencia de la Shehinah, que es el mismo Mashiach. Si no hay la unión de Efraín, y Efraín tiene que estar en ejad, que es el movimiento mesiánico, los que regresan. Y Yahudá, que solamente le falta ver al Mashiach, para que se les despierten toda, para que pueda ver la Torah completa. Eso es lo que le falta de la Torah completa. Cuando se unan esos dos hermanos, entonces que viene el Mashiach. Cuando Yahudá se cumple lo de Zacarías 9:12, y miren al que traspasaron y lloren como un hijo primogénito, entonces sí, ya viene el Mashiach. Porque ellos de seguro se van a unir al hermano, y van a aceptar al hermano, y van a entrar al Moed, a la fiesta, que el Abba le dice: pero tu hermano estaba muerto y ha regresado, estaba lejos y lo hemos recuperado, ven, entra a la fiesta. Noelia Wilmore, de allá de La Romana, Shabbat Shalom. Gloria Rodríguez, Shabbat Shalom. Vamos a ver. La Kabod de Yahweh se manifestó como un fuego consumidor, y él mostró con esto que estaba muy contento con el sacrificio de Aarón. El corazón de Aarón estaba entregado totalmente a Yahweh, porque él no recibe los sacrificios de los impíos, como dice en Proverbios 15:8. Él no recibe los sacrificios de los impíos. O sea, del que está transgrediendo Torah y hace de que sacrificio para que la gente lo vea, no, eso no se recibe. Y en Proverbios 21:27 y en Eclesiastés 5:1 también lo dice. El fuego de Yahweh cae sobre los sacrificios que son hechos con corazones enteramente entregados a él, no como nos dice en 1 de Reyes 18:38. Si queremos experimentar la Kabot,
el esplendor, el fuego de Yahweh en nuestras vidas, es necesario darnos como sacrificio de ascensión olá, con corazones totalmente entregados. Donde no está el fuego de los Shamaim es donde no hay entrega total. Donde hay entrega total, donde no hay entrega total, no está el fuego de los Shamaim. Y todo el pueblo clamaron y cayeron sobre sus rostros. ¿Cómo? Todo el pueblo clamaron y cayeron sobre sus rostros. La palabra hebrea ha sido traducida como aclamó, es Ranam. Ranam, Resh, Num. Num. Doble Num. La principal vida de la descendencia. Significa la principal continuación del descendiente. Según el Targum de Onkelos, significa que aquí el pueblo cantó exaltaciones. Aquí está escrito que cayeron sobre sus rostros. Cuando la Shejiná viene con poder sobre nosotros, caemos al suelo. En algunos casos se puede quedar ciego, como ocurrió con el Sheliach Shaul en el camino a Damasco. Tuvieron que quitarle ese reflectorazo. Que es como, vamos a ponerlo físicamente. Si a usted le prenden un reflector frente a su cara, usted crea, puede ocurrir que usted quede ciego. Usted sabía. Es peligroso que le prendan un reflector, o no que le prendan un reflector, que la luz le dé rápidamente, porque el reflector tiene que ir creciendo. Pero ya cuando está en su plena luz, si usted no ha visto esa luz o no está adaptado a esa luz y de repente le da en su cara, usted cree que te va a quedar viendo. Usted no va a ver nada, a usted le va a pasar algo físicamente. Si no queda ciego, dura mucho tiempo sin ver. Por esto se ha quedado Maasim. O sea, por eso se ha quedado como Maasim, como costumbre, tapar los ojos con la mano derecha a la hora de cantar el Shema. Eso lo hacen los... Ve que hace Shema Israel, y como que la presencia viene. Eso es como aludiendo o ensayando eso. Y eso está en algunas comunidades, no todos lo hacen así. O sea, no es obligatorio o no dice un mandamiento que lo haga. Pero si usted quiere unirse al pueblo con que usted está practicando de que como la Shejiná desciende, usted no quiere quedar ciego, sino que es tan fuerte que usted tiene que taparse los ojos. Usted lo puede hacer y no está transgrediendo ningún mandamiento. Y aquí viene lo del fuego extraño. Y tomaron los dos hijos de Aarón, cada uno su incensario, y pusieron en ellos incienso y ofrecieron ante la presencia de Yahweh un fuego. ¿Cuándo fue que ofrecieron eso? Cuando descendió la Cabot, en presencia de Yahweh. Un fuego extraño. Bendito sea. Ellos lo hicieron cuando la Shejiná había mostrado su Cabot. A pesar del gravamen de que es un fuego extraño, que no fue un fuego que estaba en los departamentos donde hay fuego encendido del Mizcam, que ellos no le había ordenado. Lo primero que hay que recalcar, que dice que a ellos no se le había ordenado hacer. Esto tiene que ver también, si usted alegoriza, es que es una obra extraña. Además de un fuego extraño, una obra extraña, porque si no se le había ordenado hacer, es una obra extraña. Por implicación, no es un culto, no es el verdadero culto, es una obra extraña. Vamos a ver cuánto tenemos de tiempo. Ya tenemos 1 hora y 18 minutos. Y vamos a acabar con el fuego extraño. Algo que no se ha ordenado hacer. ¿Y cuánto ha pasado esto? Muchas veces. Primero, la doctrina del reemplazo está haciendo obras o culto que no se le ha ordenado hacer. ¿Usted cree que el culto, perdóneme que cite, cristiano, es el culto que se hacía en el tiempo del Mashiach? Que el Mashiach vivió ese culto, que lo aceptó ese culto, porque él dijo ejemplos vedados para que como yo hice vosotros también hagáis. ¿Qué él hizo? Entró a una sinagoga y lo fue elegido para leer la parte del rollo de la Haftará, o sea de los profetas, y leyó el profeta Isaías.
¿Y el culto cómo era? Lee la parashá, y esa parashá tenía Haftarah, que es la parte de los profetas. En este caso que se ha añadido el Brit Hadashah, sí se le puede añadir el Brit Hadashah también, porque es parte de la escritura. O sea, lo que se hacía era que se leía el rollo de la escritura. Y como a los Yahudim, dice Romanos 9, se le ha entregado el culto, ese es el culto que hizo el Mashiach. ¿Cuál era el culto del primer siglo? Investigue cuál es el culto del primer siglo, que él mismo hizo en una sinagoga. Si usted busca el culto que se hacía en la sinagoga, usted va a hacer el culto que hizo el Mashiach y no va a añadir fuego extraño o algo que no se le ha ordenado hacer, como dice aquí. Una obra que no se le ha ordenado hacer es un fuego extraño. Simple, ese es el literal. Dice, Bahem Esh, Vayashimu Aleja. Esh es la palabra fuego. Esh, Bahem Esh, Vayashimu, extraño. Dice, Yahweh Eshara. ¿Qué es fuego extraño? Eshara. Fuego malo. Fuego malo. Oye, ¿cómo es? Le dice, Sará. Yahweh es Sará. Asher lo tiba otam. Un fuego extraño a Yahweh. Un fuego malo. Lo primero que está relacionado con el fuego extraño es que hicieron una ordenanza que Yahweh no había mandado. O sea, hicieron una falsa abodá. Una abodá mala. Una abodá no permitida. Algo que no ordenó. Literalmente algo que no estaba ordenado en el culto o servicio del Mizkan. Literalmente. Eso es lo que tenemos que calcular. Que aparte del fuego, que no era del Mizkan, o sea, ¿qué significa el fuego? El fuego también tiene que ver que el Ruach es que tiene que estar en el Mizkan. Metieron un Ruach que no era del Mizkan, porque toda doctrina mala va acompañada de un Ruach negativo, un Ruach que no es el de la fuente de los Shamayim, que no es del cielo, que no es la misma Sheinah, o que lo ordenado de la Sheinah, y también va acompañado de una obra o una acción que no fue ordenada. Al tratarse de fuego podemos verlo desde las 4 dimensiones de las implicaciones que tuvo. Los 4 niveles de interpretación, vamos a analizarlo con los 4 niveles de interpretación. Peshat, el fuego que estaba en el Mizkan, comenzando desde el altar de sacrificio hasta la misma Sheinah del Makon Kodesh HaKodashim, procedían ¿de dónde? De los Shamayim, del cielo, de la morada que no está en la tierra, pero que venía de allá ese fuego. Por eso que había que permanecer encendido esos fuegos. Así que literalmente se introduce un fuego que viene de la tierra en el Mizkan. Un fuego que viene de la tierra en el Mizkan es denominado fuego extraño. Literalmente, eso es lo literal. Literal. O sea, que viene de parte de los hombres, no de Yahweh, bendito sea. También cabe recalcar en el sentido literal que fue una ordenanza que Yahweh no autorizó o ordenó. Esto nos dice que la abodá, el culto, fue alterado. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice eso? Que el culto genuino que se le dio a quién, a los Yahudim, fue alterado por el raciocinio o soberbia de los hombres. Claro que ellos estaban ebrios, también dice. Y ebrio quiere decir que no tenían juicio, no tenían en su masa encefálica, estaban distorsionados, estaban alterados. Y es por eso que se da también una prescripción de no es que no beban, sino que no lleguen a la embriaguez. Y no solamente eso, que no beban ni una sola gota si van a ofrecer servicio a Yahweh. No es que no beban, es que si van a ofrecer servicio, ahí sí, ni una sola gota.
Pero en la vida común, que no beban, que beban, pero no se embriaguen. Y eso se puede ver en diferentes, en los días de fiesta, cuando van a entregar la ofrenda, que dice, y la beberás delante de mí. O sea, usted va a buscar esos mandamientos. Quiere decir que no es que está diciendo que no beban. Es más, este mandamiento que viene posterior, que dice que no beberán nada embriagante si van a ofrecer o si van a ministrar. Quiere decir que se podía beber. Si usted lo pone, si usted lo analiza, está diciendo, sí, se puede beber, pero si vas a ministrar ni una sola gota. Está viendo cómo la gente como que no razona, porque los sistemas religiosos quitaron hasta el beber en el área común, o sea, el tomar una gota de alcohol, cuando el mismo Mashiach dijo, vino Yohanan que no comía ni bebía, o sea, que hacía mucho ayuno y que no bebía ni siquiera una gota de alcohol, y ustedes dijeron, Sheidim tiene, demonios tiene. Pero viene el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Él, que come y bebe, beber agua o jugo. Y ustedes dicen que se sienta con los borrachos, con pecadores y con los borrachos. Quiere decir que no era bebida sin alcohol. Te estaba diciendo, él bebe. Pero bebe ¿cómo? Con la moderación y en los momentos que se tenían que tomar el alcohol, que es en las fiestas, o en la reunión con tus amigos de la emuná, con tus personas de la emuná, o sea, o en la vida común. Si quieres beber algo, es tu libertad, pero no puede llegar a la embriaguez. Pero estas personas, ¿qué hicieron? Alteraron su raciocinio. ¿Por qué? Porque el beber y pasarse de la bebida altera el comportamiento, altera la conducta humana. Y por eso se le fue ordenado que ni siquiera lo probara el alcohol. ¿Para qué? Para las personas que están en la boda, para las personas que están en el culto, para las personas que van a transmitir algo del Ruach. No puede tener ni una gota de algo que adultere la masa encefálica o que cambie la forma de pensar. Pero cuando está en Sinjá, hay mandamiento de que hay que estar en Sinjá. Sí, ahí es permitido. O sea, que no estamos en la concentración ni en la Kavaná. Kavaná quiere decir la entrega. En el ministerio ahí no se puede ver ni una sola gota. Dice, esto nos dice que la abodá, el culto fue alterado. Claro, porque ellos estaban así. Y eso es la alegoría de quienes han alterado con los sistemas religiosos el culto verdadero. Fue alterado el culto por el raciocinio o soberbia de los hombres. También, si leemos unos textos hacia atrás, ellos estaban como ebrios. Y al entrar ebrios, están sin conciencia plena de lo que estaban realizando. Una persona ebria no tiene la conciencia plena. Por eso es que hasta en la vida común, hasta en la fiesta, no se permite embriagar. Es un mandamiento. No se puede llegar, pero no traspasar los límites. Se puede beber, se puede comer, porque los ebrios, el mandamiento de los borrachos, que dice borracho o ebrio, está en el mismo texto está la palabra comelón. Y si usted lo analiza bien, quiere decir que tampoco te pase de comer, que no sea glotón. Dice el glotón y bebedor. El hijo contumaz, ¿qué era? Glotón y bebedor. O sea, que el problema era pasarse. Pero en el caso de los Kohanim era que no podían entrar ni con una gota de algo que pueda llegar. Era para que no lleguen ni a pasarse, para que estuvieran en su plena conciencia. Y entraron como ebrios. Ebrio es una similitud a una persona que no tiene, que está ebrio. ¿Qué es lo que dice que embriaga en Apocalipsis? El vino del furor de su fornicación.
O sea, una doctrina falsa embriaga también. Esa es la alegoría. Ese es el secreto, que las doctrinas falsas o el pensamiento falso o la estipulación falsa o el adoctrinamiento falso embriaga. Salga de ese vino que embriaga. Hasta una gotica embriaga. Y al entrar ebrios estaban sin conciencia plena de lo que estaban realizando. Un ebrio es un osado, o sea, una persona que no tiene ni siquiera respeto por nada. Un osado, una persona osada quiere decir que no tiene medida las consecuencias que vienen. O sea, no piensa en nada de qué puede perjudicar o no puede perjudicar. Es un osado. Un osado es el que no me importa, no sé lo que va a pasar, pero lo hago. Es un osado. Y un atrevido. Un ebrio se pone osado y atrevido por su estado de juicio. O sea, ya se le ve el juicio y la sensatez. Está distorsionada. El juicio y la sensatez está ¿qué? Distorsionado. No está en su plena cabalidad. Remets, el pretender servir en una quejuna, en el ministerio, y abodá del Mashiach, con conocimientos que no proceden de los Shamaim o del Ruach, querer entrar con un Ruach contrario al Mashiach, es fuego extraño. ¿Cómo? O sea, está embriagado de otra enseñanza, que no es la enseñanza de la línea del Mashiach. Siga el Mashiach por donde quiera que va, porque si sigue otra creencia que no está ajustada al Mashiach, está introduciendo fuego extraño y el Mashiach no lo va a permitir. Cada vez que usted vea la palabra ebrio, significa embotado, que no tiene juicio. No tiene juicio. La persona se centra mucho en lo que es beber una sola gota de alcohol y cosas así. No, ebrio es ya que el alcohol lo alteró. Por eso cuando dice en el Salmo, no mire al vino cuando rojea. ¿Cuándo es que el vino rojea? Cuando la gente ya está. Y rojea el vino, o sea, te estás viendo alucinación. O sea, no beba vino cuando rojea. O sea, bebe vino, pero no cuando no te pases, porque va a haber alucinaciones. O sea, quiere decir embotado, quiere decir ennublecido de la emet, de la verdad. Estar en ahor, estar en ceguera. Por eso que en la boda de Caná, el maestre Sala dijo, ¿cómo digo en el primer milagro que hizo el Mashiach, que fue el milagro de las bodas de Caná? Dijo el maestre Sala, o el maestro de ceremonia, todo hombre sirve el primer vino, todo hombre sirve el primero el buen vino, todo hombre sirve el primero el buen vino. Y cuando ya están ebrios, quiere decir cuando ya no tienen conciencia o ya no tienen discernimiento, eso es ebrio. Cuando ya la gente no discierne, entonces se da el inferior de inferior calidad. Mas tú, ¿cómo es? Mas tú has reservado el buen vino hasta esta hora, hasta el final. Y usted sabe también que eso tiene una alegoría de que la mejor parte de la redención de este mundo viene al final. El mejor vino se fue reservado para la última ocasión. Así que dice la traducción, la expresión, ha reservado el mejor vino para la última ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Se ha dado primero el vino de Hasatán. La enseñanza de Hasatán le han dado gabela, fue lo primero. Es por eso que hay una supuesta una mujer que no puede parir, que no puede dar a luz, que está como
infértil. Está infértil. Pero es porque hay un tiempo del Mashiach reservado. Y es reservado para la última ocasión. Una mujer que está estéril, esa es la palabra. Hay una supuesta, entre comillas, esterilidad. Pero es porque el Mashiach tiene su tiempo. Y siempre lo hace al final. ¿Por qué lo hace al final? Porque deja que Hasatán haga sus maniobras y todas sus cosas. 6.000 años haciendo todo. Pero él deja la estocada mortal que le va a dar a Hasatán para aplastar la cabeza al final. Y ese es el mejor vino. ¿Qué significa el mejor vino? La verdadera enseñanza del Mashiach va a rodear el mundo. Y todo hombre sabrá que tuvo una mentira. Y ahí va a haber la decisión de quién va a estar, de parte de Hasatán o de parte del Mashiach. ¿Está comprendiendo? Metzuot, eso en griego, beber hasta intoxicación, emborracharse, embriagar, borracho. Esto nos dice que un ebrio no puede distinguir entre lo verdadero y lo que no es verdadero, entre lo falso y lo verdadero. No tiene discernimiento. O sea, ¿quiénes no tienen discernimiento? Vamos a ver, la doctrina del reemplazo no tiene discernimiento porque no conoce lo verdadero que es la Torah. Quien le da el sentir, el discernimiento es la Torah y el Ruach. El Ruach que sale de la Torah, de obedecer la Torah, de hacer obra de la Torah, no solamente de saberla, sino de hacer la obra, es el que da discernimiento. Y usted es sobrio ahora, no ebrio. Ebrio es cuando usted está en una nebulosa de confusión, que le dicen que el día de Bikurim es el 16 y que el día de Shavuot es el 6. Y usted ve, viendo la vida del Mashiach, no se da cuenta que no es así. Viendo la Torah en Levítico 23, 11 al 16, viendo la Torah que dice exactamente el día después del Shabbat, hasta el último día, hasta el día después del séptimo Shabbat, usted no tiene ese discernimiento y sigue personas, sigue doctrina falsa, fuego extraño. Y las personas no pueden seguir fuego extraño. Tienen que leer la Torah y hacer la carne. No tienen que esperar que el Roy Jacob le diga cómo se debe de interpretar las cosas. Usted lea la Torah. Sumérjase en la Torah. Tenga contacto con el Ruach de Elohim. Y entonces, si nosotros estamos de acuerdo, si lo que yo dije fue verdad, esto se va a coordinar, va a concordar. Si no concuerda conmigo, sigue estudiando hasta que concuerde. Todos los que estamos aquí en el ministerio Urim y Tumim con el Roy Jacob, no es porque siguen el Roy Jacob a ciega, sino porque saben que la Torah la cumplimos como debe de ser y que lo que decimos está reflejado en la Torah y que el Ruach se lo reveló. Yo no quiero a nadie que el Ruach no le haya revelado nada. Yo trato de esforzarlo a entrar, como dice, fuérzalos a entrar. Yo los fuerzo a entrar y que ellos mismos verifiquen que lo que yo estoy diciendo está en la Torah y está revelado por el Ruach. Esto nos dice que un ebrio no puede distinguir entre lo verdadero con lo que no es verdadero. ¿Cuál fue el proceso en la boda de Caná? Después de que todo el mundo se dio de vino de mala calidad, Yahushua ofrece el mejor vino de sus manos. ¿Y qué quiere decir esto? Que ¿quiénes fueron los que distinguieron que era el mejor vino? El maestro Celano no estaba ebrio. Una persona ebria no sabe distinguir cuál es el mejor vino que fue reservado para la última ocasión. Lo contrario a lo que Hasatán hace. Hasatán embriaga al sobrio. Pero Yahushua espera que todos estén ebrios del vino que dio Hasatán y después ofrece su vino que da lucidez al hombre y lo restaura. El vino de Yahushua, la restauración, se preservó para la última ocasión de esta boda. Entrar ebrio significa entrar con dogmas, enseñanza, que le desfigura y le distorsiona las ordenanzas dadas por Yahweh, bendito sea, en su bendita Torah. El que pretende entrar en la boda y en la quejuna del Mashiach, queriendo quebrantar la Torah, caerá muerto.
Ejemplo, Ananías y Zafira iban a dar el macer de ellos, de toda su posesión. Y después dijeron, no, vamos a quedarnos con una partecita y no digamos nada. ¿Qué pasa? Que al Ruach no se le puede engañar. Quebrantaron la Torá, entraron a un fuego extraño. Hebreos 10, 28 dice, el que no hace caso a la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. O sea, ¿cuál es la paga del pecado? Que ahora no nos pase eso. Eso es el rajen de Yahweh, pero no va a esperar mucho. Tenemos que rectificar nuestro camino. Drash, aceptar en nuestro cuerpo, el cuerpo, volvemos a lo mismo. El cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Tiene que estar, ¿qué? En salud, primeramente. Aceptar en nuestro cuerpo, el cual ese es el Mishkan del Ruach HaKodesh, una enseñanza o un alimento, lo voy a agregar aquí en esto, contrario al Ruach del Mashiach, o sea, que te destruya. Es darle cabida al que se sienta en el trono de Elohim, el corazón, haciéndose pasar por Elohim y siendo origen de ¿qué? De abodá, culto. Está viendo que un falso culto conlleva a eso, una falsa acción en el Mishkan del Ruach HaKodesh, el cual es nuestro cuerpo. Por eso quiero que vean la paracha entera, para que vean todo esto secreto, en lo más profundo de todo, en lo más profundo de todo, es un reflejo de aquel fuego extraño que quiso Hasatán entrar en el Malhut Hashamayim, en el cielo. Eso es lo que está reflejando el fuego extraño, la rebelión de Hasatán. Eso es lo que está reflejando primeramente el fuego extraño, la gran rebelión que él hizo, que, como dicen como dice en Ezequiel 28, ellos mirarán en ti. Y todas las acciones contrarias, todas las acciones malas, ¿de dónde vienen? Del reflejo de lo que hizo Hasatán en los cielos, en el Malhut. ¿Qué sucedió con Hasatán? ¿Y qué sucederá? Ezequiel 28, 18 dice, Ezequiel 28, 18, apréndanse esto. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus transgresiones, que son fuego extraño. Mírenlo ahí, él fue el primero del fuego extraño. Él fue el primero, no fue los hijos de Aarón. Profanaste tu Mishkan, tu cuerpo primero, y el Mishkan exterior. Profanaste tu Mishkan, y no yo, pues saqué fuego de medio de ti, o sea, del altar de ellos de sacrificio, el cual te consumió. Lo mismo que sucedió con ¿quién? Con los hijos de Aarón. Pero ¿qué es que lo consumió? Usted va a ver. Y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás. Será ocasión de maravilla y de espanto. Y para siempre dejará de existir. O sea, él va a ser exterminado para siempre. No es que va a existir un espectro llamado Hasatán, que va a tener como gobernanza un sitio llamado infierno. Lean bien Ezequiel 28. Su carácter llegó a los hombres. Revelaciones 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Hasatán, el cual engaña al mundo entero. ¿Quién es que está dando el fuego extraño y engaña al mundo entero con la falsa doctrina de que supuestamente viene del Ruach? No es lo que literalmente uno ve, que es directamente Hasatán. Eso ya usted sabe a lo visible que es Hasatán. Farina, Shabbat Shalom, desde Colombia, José Ariel, Shabbat Shalom. Fue arrojado a la tierra, dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y así vamos a hablar del fuego extraño. Quiero que no se pierdan esta parashá. Vamos a llegar al final porque ya pasamos de la hora. Estamos en 1 hora y 44 minutos. En este solamente con esta parashá, para que usted vea lo fuerte que está parashá. Vayan a la parashá completa. Lo voy a dejarle en el cuadro de descripción. Voy a poner los enlaces para que lleguen a la parashá completa.
y la puedan desmenuzar y puedan estudiar. Digo, eso es para el que quiere estudiar. Porque muchas personas que dicen, no, es muy largo, no puedo estudiarlo. Como que me tranco. Dicen se trancan. No, hay que, óigalo en audio por lo menos. Vaya haciendo algo, óigalo en audio y vaya meditando. Y usted va a ver que usted va a aprender muchas cosas. Y cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos, Hasad, Hasad, Beni Hased. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Yahshua HaMashiach Hay. Yevarejeja, Yahweh Beismereja, Yahweh Panav Eleja, Bijuneja, Yahweh Panav Eleja, Vayashem Lecha. Shalom. Beshem Yahshua HaMashiach Sar Shalom. Amén. Yahshua HaMashiach Hay. Yahshua HaMashiach vive. Sigue a Yahshua por donde quiera que va. No te apartes de su instrucción. No oiga instrucción ajena a la instrucción del Mashiach, del Ruach de Elohim, del Ruach del Ben Elohim. Sigue al Mashiach por donde quiera que va. Mira al Mashiach por donde quiera que va. Camina con él. Lleva sus instrucciones. No te dejes llevar de un fuego extraño. Kumi Ori, levántate y resplandece con el fuego del Mashiach que viene de los Shamaim. No reciba el fuego de los hombres. Recibe el fuego del Mashiach. Es Shel Mashiach. Es Shel Mashiach. Fuego del Mashiach. Shabbat Shalom Lekulam. Hagamatzot Sameach. Hagamatzot Sameach. Sexto día de Hagamatzot, de panes sin levadura. Sameach. Y primer día de Omer Reshit. Sameach. Omer Reshit Sameach. Hoy estamos en el primer día del Omer. Y se recita ahora verajá que voy a dar en los grupos. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom Lekulam. Sigue al Mashiach por donde quiera que va.